22:17. Después, sobre el final del programa, vamos a ir adelantando algunas de las frases de las últimas horas de la política. Están hablando y se está hablando mucho. Uno de los interrogantes que todavía hay, gobernador, buenas noches, ¿cómo le va? Es si se va a presentar Cristina Fernández de Kirchner como candidata. Yo personalmente no tengo ninguna duda. ¿Usted tiene alguna duda? Tampoco lo sé. Sí. Y el silencio bueno, es una táctica. Mire, forma parte quizás de su propia decisión política, pero creo que el escenario determina claramente que ella expresa mejor que nadie, obviamente, el proyecto político, económico y social que encarna este espacio. Entonces, creo que es absolutamente indispensable consolidar un espacio de estas características. Y en general uno lo debe advertir a través de los procesos históricos. Los procesos históricos en general tienen etapas básicas que tienen que ver con el acceso al poder político, luego una etapa de profundización desde el punto de vista de aspectos doctrinarios y filosóficos. Que sería esta que se va a encarar. Exacto, y luego hay una etapa institucional que tiene que ver con la concientización de determinado tipo de Estamos hablando del 2015 en adelante. No, creo que hay todo un proceso de discusión. También aparte, forma parte de una sociedad abierta, plural, democrática, el debate estructural de los... Bueno, usted acaba de presentar un libro que se llama Kirchnerismo, de las tensiones estructurales hacia la construcción del futuro. Exactamente. ¿Usted cree que el oficialismo es el único que tiene proyecto de futuro de la Argentina? Porque Cristina Fernández habla mucho del modelo, del proyecto, del futuro, y dice, ha llegado a decir, este esfuerzo no se puede desperdiciar. Mire, el libro, trato de hacer una síntesis muy escueta, tiene 5 partes. Una primera parte que tiene que ver con la concepción del liderazgo moderno en la política, en virtud de que las sociedades son demandantes, exigentes y complejas, por ende necesitan liderazgo moderno que combinen ética, estética, poética sobre la base de capacidad para hacer y para comunicar. Pero también tiene una descripción de 3 tensiones estructurales a lo largo de la historia argentina, en términos políticos, económicos y sociales, que fueron irresueltas y que generaron 3 asimetrías muy severas. ¿Cuáles son? Las 3 tensiones son, primero, entre gobernabilidad y calidad institucional. La segunda tensión entre estabilidad macroeconómica y crecimiento. Y la tercera tensión entre inclusión social y distribución del ingreso. ¿Y cómo estamos hoy en esos 3 puntos? Porque hay gente que dice que en la Argentina hay crecimiento pero hay baja institucionalidad. Bueno, esa es una opción de la oposición en muchos aspectos que efectúa las críticas. Nosotros precisamente lo que decimos es que efectivamente este proyecto político, económico y social ha generado un salto cualitativo desde el punto de vista de la reducción de las tensiones entre gobernabilidad y calidad institucional. ¿Por qué? Bueno, varias decisiones estratégicas. Primero, la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia se hizo a través del Instituto del Juicio Político por el Congreso de la Nación. El mecanismo de designación fue a través del decreto 222 del año 2003 del entonces expresidente Néstor Kirchner, y en virtud de ello se estipuló un proceso de selección muy transparente que hace a una Corte Suprema de Justicia independiente. Para eso, gobernador, nadie lo discute, pero el gobierno a veces hace caso a los fallos, a veces no, Mire, el tema de los fallos judiciales inexorablemente se respetan, porque de lo contrario se imponen las 30 y uno tiene que cumplirlo. También las corporaciones mediáticas influyen en el Poder Judicial para no aplicarse una determinada tipo de ley. Ejemplo, la ley 26.522 de Servicio de Comunicación Audiovisual. En consecuencia, ley de medios, sí. Es una tensión de carácter permanente, pero lo cierto es que se recuperó autoridad presidencial, se generaron las condiciones para tener un mecanismo que permita, a través del liderazgo político, garantizar gobernabilidad y al mismo tiempo calidad institucional. Y digo, ¿por qué? Porque también nadie puede decir que en la Argentina hay hay restricciones a la libertad de expresión. Bueno, se han hecho denuncias ante la CIP hace pocas horas. Hay gente que dice que no hay. Eso es una falacia argumental. También existe una clara determinación de que existe absoluta transparencia de métodos, procedimientos y transparencia, inclusive de despenalización de los mecanismos correspondientes para injurias, calumnias, desde el punto de vista de quien efectivamente es ponderado en ese sentido. Pero lo que digo es, nosotros creemos que no hay ningún preso político en la Argentina, no hay ningún atentado de ninguna naturaleza contra periodistas, contra periodismo. Creo que hay libertad de expresión, hay el máximo nivel de desenvolvimiento de las instituciones democráticas, que uno puede estar o no de acuerdo con el gobierno, me parece bien. Bueno, eso está bien, pero gobernador, ¿cuál es el adversario hoy para el gobierno? ¿Es la oposición?
¿Son las corporaciones empresarias? ¿Es el Grupo Clarín? No, nosotros creemos que el objetivo del gobierno es garantizar una tasa sustentable de crecimiento económico para fortalecer los mecanismos de inclusión social y distribución del ingreso. Yo cuando hablaba de las tres tensiones, y digo, la estabilidad macroeconómica de crecimiento ha tenido un mecanismo perjudicial que es el stop and go, es decir, periodos de crecimiento y expansión con fuertes periodos de recesión que obstaculizaron y generaron un intangible en la sociedad misma, en los empresarios y en los trabajadores. Entonces, definitivamente, los modelos de exclusión social y de injusticia social derivaron claramente en inequidad en la distribución del ingreso. Por ejemplo, haber llegado en el año 2002 a 26% de la participación de los trabajadores en la renta total y llegar hoy a 48,1% es un avance cualitativo, producto del incremento en el número de empleos generados y a su vez en la recuperación del poder adquisitivo del salario, a su vez en el mayor número de convenios colectivos de trabajo. Lo mismo que se dan en materia de inclusión social y distribución del ingreso desde el punto de vista espacial. Por ejemplo, en las provincias del norte tenemos más inversión pública, también hay más inversión en educación y eso obviamente coopera o coadyuva a un mejoramiento de las condiciones. Esto no quiere decir que se hayan resuelto todos los problemas, muy por el contrario, hay mucho por hacer, pero creo inexorablemente que es necesario ratificar que definitivamente los mecanismos han funcionado para mejor, inclusive en la distribución intertemporal. La asignación universal por hijo genera condiciones para que niños, adolescentes y jóvenes, junto a jubilación anticipada, generen 11,6 millones de argentinos en el sistema de seguridad social que se financian por mayor número de empleos y mayor aportes y contribuciones genuinas. Muchas gracias por haber venido, gracias por el libro. Hoy está protagonizando la figura de un político respetado de la Argentina, Ilia. Él es un actor comprometido. Podríamos decir que vamos a pedir una visión desde Ilia a Ricardo Alfonsín, a Luis Grandoni, aquí en Un Minuto en A24.